Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Te invito a que abramos juntos la Biblia. Segundo de Corintios capítulo 12, para dar juntos lectura a las Sagradas Escrituras. Estaremos haciéndolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la bendita y santa palabra del Señor. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí se ve u oye de mí, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiado, desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades y afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. Oremos al Señor. Padre, queremos agradecerte porque tú nos has convocado en uno, en el cuerpo de Cristo, para ministrarnos y suministrarnos
mostrarnos tu divino poder mediante la unción del Espíritu Santo, por medio de la actividad propia de todos los miembros de este cuerpo, el cual va recibiendo su crecimiento hasta la medida y la estatura del varón perfecto. El ruego y la oración es que tu gracia sea con nosotros, concediéndonos, Señor, de tu palabra, la cual venga a nuestras vidas en el poder, en la potencia del Espíritu Santo, para cumplirse el propósito de tu voluntad, que nunca habrás de enviar tu palabra para que la misma retorne vacía. Confiado en que eres poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, te damos gracias por el Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea el Señor. Les hablaba sobre el nerviosismo que muchas veces se genera a la hora de compartir la palabra del Señor. Si bien Dios nos da el poder estudiar la Biblia preparando un tema, pero siempre, ¿cuál es nuestra confianza a la hora de compartir? De que sea el Espíritu Santo el encargado de ministrar, porque uno puede hablar con profundidad o puede hablar con sencillez conforme el Señor le dé en esa oportunidad, pero mayormente sabe ser la obra y el poder del Espíritu Santo a través de una frase, a través de una palabra, la que persuade, la que convence, la que alumbra los ojos del entendimiento, y es por ello por lo cual siempre me encuentro orando, ¿no? Para que el Señor haga su obra en nosotros, ya que a la hora de compartir, no solamente estando encargado de compartir para edificar a la iglesia, sino también como miembro, parte de la iglesia, buscando la edificación de vida. Amén. En estos días hemos hablado sobre Filipenses 4:13 y hemos hablado que muchas veces se ha tenido como un cliché, se ha tenido como un eslogan o una frase mágica, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Y lo tenemos como para superar toda clase de dificultad y para enfrentar grandes desafíos. Lo cierto es que cuando el apóstol Pablo compartía Filipenses 4:13, no estaba mirando hacia adelante, sino que venía recabando todo lo que él había atravesado, manifestando que sabía vivir humildemente, sabía tener abundancia, sabía tener escasez, en todo y por todo había sido enseñado. Y como hemos dicho, la carta a los Filipenses estaba ubicada en el año 61, 62 después de Cristo, lo cual estaba muy próximo a su martirio, y él ya se encontraba en una cárcel húmeda en Roma, bajo el imperio de Nerón, próximo al dictamen de su veredicto, de su juicio final, el cual por ser ciudadano romano gozó del privilegio de no morir como otros, sino morir bajo la espada, con una muerte rápida, ¿no? Decapitado. Y eso era el privilegio para los ciudadanos romanos, ¿no? Que no sufrieran en el momento de su muerte. Pero él estaba a modo de malhechor por la causa de Cristo, por el Evangelio mismo. Así que ningún mal había hecho, sino confiar en el Señor. Sin embargo, este pasaje de 2 de Corintios lo podemos ubicar en el año 54, 55 después de Cristo, lo cual nos habla de esa preparación que él había llevado al correr de los años para poder llegar a emitir esa frase tan famosa y tan popular, sobre todo entre nosotros los evangélicos, ¿no? La tenemos como muchas veces en los pegotines, la tenemos tal vez en algún cuadro: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero al leer la carta a los Corintios en el capítulo 12, en el verso 9 y verso 10,
podemos ver cómo es que él llegó a esa experiencia. Y me gustaría que lo leyéramos una vez más. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que reposa, en debilidades, para que reposa sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuándo llega la gracia a nuestras vidas? Justamente cuando se acaban nuestros recursos, cuando se acaban nuestras fuerzas, cuando se acaban nuestros recursos, cuando entendemos ya no puedo más, ahí es cuando la gracia de Dios llega a nuestras vidas para suplir lo que nos está faltando. ¿Para qué? Para que entendamos que el poder proviene del Señor y no de nosotros. Porque nosotros tenemos límites como personas, como seres humanos, tanto físico y emocionalmente. Tenemos límites en los cuales cuando estamos rayando el fin de nuestros límites, ahí es cuando se comienza a visualizar el poder de Dios, la gracia del Señor Jesucristo en nuestras vidas. De manera que el apóstol Pablo podría decir entonces confiadamente, ¿no? Más bien me gloriaré de mis debilidades, porque cuando soy débil, reposa el poder de Cristo. El mecanismo de la gracia explica el cómo del todo lo puedo. La fuerza no es un optimismo psicológico, sino el poder de Cristo, la dinamis, que opera cuando los recursos humanos están a cero. El todo de Filipenses se traduce en 5 categorías: debilidades, enfermedades, afrentas, insultos públicos, necesidades, pobreza, persecuciones, acoso legal y angustias, depresión mental. Sí, cuando el apóstol Pablo estaba compartiendo esa frase de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, él ya había pasado por el proceso de haber experimentado la gracia en medio de angustias, en medio de persecuciones, en medio de luchas tanto de afuera, como dice y comparte el haber tenido, ¿no? He tenido luchas de afuera, o sea, de mis paisanos, porque la mayor persecución el apóstol Pablo la recibía ¿de quiénes? De sus propios paisanos. Y también tenía luchas de adentro, o sea, la presión mental, el agobio, ¿no? En un momento él comparte y dice, en mi defensa nadie estuvo a mi lado, sino el Señor Jesucristo. Quiere decir que afectó de alguna manera el hecho de que encontrándose preso por la causa del Evangelio, muchos lo hubieran dejado en el momento de mayor dificultad, no saliendo ninguno en su defensa, ni siquiera para acompañarle en ese momento. Pero él le puede decir confiadamente, el Señor estuvo a mi lado. Y podemos ver cómo el Señor mismo le fortaleció diciendo que le era necesario todavía perseverar y permanecer, porque todavía tenía que comparecer ante grandes personalidades, grandes autoridades de ese imperio. Por tanto, hermano querido, cuando nosotros compartimos la frase todo lo puedo en Cristo que me fortalece, casi siempre estamos mirando hacia el futuro, ¿no? Aquello que nos puede sobrevenir, aquello que pueda acontecer. Pero realmente esa frase no apunta hacia el futuro, sino viene recaudando información de todo lo vivido. Qué importante entonces es para nosotros
lo que experimentamos. Qué importante es para nosotros lo vivido, ¿no? De aprender a valorar las experiencias vividas con el Señor Jesucristo, siendo que son esas experiencias las que van formando nuestro carácter y también nos van fortaleciendo, nutriéndonos para los momentos que todavía nos resta enfrentar, entre tanto que nos encontramos en este mundo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahora Pablo habla en esta carta y dice el motivo, el por qué él puede reconocer que era también mucho más beneficioso las luchas, las debilidades, aún ese famoso aguijón en la carne, lo cual algunos afirman que podía haber sido un problema de la vista, otros dicen que tal vez por las constantes veces que fue encarcelado o que sufrió naufragio, que estuvo al punto de experimentar la muerte, podía ser un problema en los pulmones, un problema respiratorio, que argumentan que era eso, o otros dicen que tal vez era la presión mental que él sufría constantemente a causa de la revelación que el Señor le había dado, ¿no? Entonces, en contraste con la revelación, en contraste con la gracia que había recibido, de que habla de un aguijón en la carne, lo cual era una enfermedad o era presión mental, pero lo cierto es que él llegó a valorarlo y a verlo como útil y necesario para que no se exaltase desmedidamente por causa de la gracia que de parte del Señor había recibido. Así que podemos mirar a través de su vida, podemos mirar a través de su ministerio y del modo en el cual el Señor lo fue procesando, lo fue llevando a un hombre que aprendió a vivir cualquiera fuera la situación que se presentara. Sabía vivir con abundancia, no siendo en él un motivo para enorgullecerse y hacerse soberbio. Sabía vivir en escasez, no siendo un motivo para quejarse y para renegar. En todo, por todo había sido enseñado, para poder llegar a decir confiadamente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué glorioso es cuando podemos resumir de alguna manera con una frase, ¿no?, el proceso de la obra de Dios en nuestras vidas. Así como el apóstol Pablo resumió, ¿no?, diciendo: todo lo puedo. Y no estaba hablando de lo que habría de enfrentar a futuro, sino estaba hablando de lo recaudado, de lo vivido, de lo experimentado a través del tiempo en los años de ministerio en el cual el Señor le había llamado y por el cual él le servía a Cristo y al Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Así también, hermano querido, en este tiempo el Señor sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Por lo cual, la obra que hizo en el apóstol Pablo no es ajena a la obra que él viene realizando en nosotros. Y esto nos lleva a responder por qué muchas veces nos encontramos en afrenta, por qué muchas veces nos encontramos en dificultades. Esto nos lleva a responder por qué muchas veces tenemos la lucha, la presión, por qué muchas veces sentimos que estamos al límite de nuestra fuerza. Porque al igual que en la vida y ministerio del apóstol Pablo, Dios está trabajando en nuestra vida y también nos ha llamado al ministerio. Porque si no lo sabía, también tiene un ministerio de parte del Señor, dado por Dios.
Alguno dirá, pastor, ¿cuál es ese ministerio? Amén, dado por Dios. La Biblia dice que somos puestos como embajadores en Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros a los hombres que se reconcilien para con Él. Amén. Así que cada uno de nosotros, por la actividad propia y a través de la obra del Espíritu Santo, estamos puestos para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sabe cómo se edifica el cuerpo de Cristo? Hasta que entre el último de los gentiles. O sea que nosotros tenemos que predicar hasta que entre el último de los gentiles. Porque no se trata solo de conocimiento intelectual, del crecimiento personal, sino se trata de la extensión y de la formación del cuerpo de Cristo. La Biblia nos enseña claramente que todos somos miembros los unos de los otros y que todos tenemos una actividad dentro de este cuerpo. También todos hemos recibido un ministerio dado por el Señor, amén, recibido por el Señor y llamados por Dios, como si Dios rogase por medio de nosotros a los hombres que se reconcilien con Él. ¿Cuántos quieren la venida del Señor que sea pronta? Entonces tenemos que predicar, amén, tenemos que anunciar el Evangelio, porque cuando haya entrado el último de los gentiles, cuando haya entrado el último de los que forma el cuerpo de Cristo, así como en un cuerpo hay muchos miembros, también en el cuerpo de Cristo hay muchos miembros, pero todos formamos un mismo cuerpo del cual es Él la cabeza. Amén. Entonces, todavía no ha entrado el último. Cuando entre el último, entonces ahí será el cumplimiento del tiempo de Dios para la venida del Señor Jesucristo y la reunión de su iglesia con Él en las nubes, para ir a celebrar las bodas del Cordero, amén, estando por 7 años en esas bodas, celebrando, mientras en la tierra gran calamidad, gran tribulación sobre los hombres en la tierra, hasta que nuevamente el Señor vuelva, pero ya para establecer su reino sobre la tierra y nosotros juntamente con Él. Por eso, hermanos queridos, nosotros tenemos que entender que al igual que en la vida y el ministerio del apóstol Pablo, quien fue llamado de parte de Dios con un propósito para la formación del cuerpo de Cristo como perito arquitecto, hoy nosotros nos encontramos en el escenario de este mundo y también Dios está trabajando en nuestra vida y ministerio para que se cumpla el propósito de su voluntad, que seamos como en sus manos embajadores, que en medio de este tiempo seamos el instrumento en las manos del Señor para que se cumpla su voluntad. Y su voluntad es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento para alcanzar salvación y para alcanzar la vida eterna. Amén. Esa es la voluntad del Señor. El Señor no desea que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, para que puedan alcanzar la salvación y la vida eterna. Justamente el gran conflicto del hombre hoy en día es vivir a espaldas de Dios, negando la existencia del Señor. Y aunque muchos le han conocido tal vez de oída, o saben de que hay un Dios, pero todavía no han depositado enteramente su vida en las manos del Señor. Todavía no han renunciado a su propio yo para entregarse enteramente en las manos del Señor, para que puedan experimentar la salvación de su alma y también la vida eterna. Pero Dios está trabajando en este tiempo. Dios está trabajando en este mundo. Cada día, ¿no? Podemos decir confiadamente,
Cada día es un día nuevo. La misericordia de Dios se renueva. Amén. Y Él sigue trabajando en pos de que el alma de aquel hombre, de aquella mujer que se encuentra perdido, sea rescatada, sea salva y pueda entrar al regazo de nuestro Señor. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Por eso es que, hermano querido, entre tanto que estamos en el escenario de este mundo, que formamos el cuerpo de Cristo, lo cual es la iglesia de la cual formamos parte, tenemos que entender que Él comenzó una obra y la va perfeccionando. Yo puedo, al mirar la vida del apóstol Pablo, decir, qué frase perfecta. Amén. Todo lo puedo. No se estaba refiriendo, una vez más, insisto en ello, ¿no? Una vez más, de que no se estaba refiriendo al futuro, sino se estaba refiriendo a lo recabado, a lo que él había experimentado. En base a lo que experimentó, él pudo decir con certeza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No estaba diciéndolo, bueno, de acuerdo a lo que me pase de aquí en adelante, yo estoy confiado y lo digo con fe y tengo esa frase mágica, todo lo puedo en Cristo. No, él estaba diciendo en base a lo vivido. Yo ya he pasado, he sabido vivir en abundancia, he sabido vivir en escasez, he tenido angustias, he tenido tribulaciones, he tenido pruebas, tuve persecución de mis paisanos, tuve persecuciones de adentro, en todo, por todo he sido enseñado. ¿Y saben qué? Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Qué glorioso es que nosotros podamos ir asimilando en base a la experiencia de las vivencias que Dios nos ha dado y nos da, el tener cada día, poder tener una frase semejante, ¿no? Todo lo puedo en Cristo. En otro momento él dijo haber corrido la carrera, haber peleado la buena batalla de la fe y por lo demás tener la confianza y la seguridad que le estaba reservada la corona de justicia, la cual el juez justo le daría a él y a todos los que aman su venida. Amén. Ya estaba finalizando, estaba terminando, pero con esa seguridad y con esa confianza. Hermano, que no perdamos nuestra confianza en el Señor, que no perdamos nuestra esperanza en Dios y que entendamos que cada vivencia, cada experiencia de cada día son para formar el carácter, para que Cristo se vaya desarrollando en nosotros, para que el todo lo puedo no sea una frase mágica o un eslogan, un cliché en nuestras vidas, sino que sea el resumen de experiencias vividas y de situaciones que hemos atravesado confiando en el Señor y habiendo salido adelante, pudiendo ser más que vencedores. Entonces entenderemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. No por un convencimiento, sino por una demostración por medio de una comprobación, porque lo hemos probado y lo hemos comprobado que amándole a Dios todas las cosas siempre nos han ayudado para bien. Aquellos con un propósito fuimos llamados de parte del Señor. Vamos a orar. Padre, ¿cómo no estarte agradecido cuando, Señor, tú nos das ejemplos de vida y de ministerio como lo es el ejemplo del apóstol Pablo? Pero para darnos a entender que la misma obra hoy la estás realizando en nosotros, por cuanto, Señor, todavía estamos en el escenario de este mundo y por cuanto hay una tarea por realizar, Señor, y es la formación de tu cuerpo. Es hasta que entre el último de los gentiles para que se cumpla, Señor, el tiempo de tu venida a este mundo, Señor, para reunirnos contigo en las nubes, Señor, conforme a todo lo que está escrito, Señor, así como se ha venido cumpliendo todo lo anunciado
también esto otro sabemos, Señor, que se ha de cumplir. Por lo que te damos gracias en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En la iglesia del Señor puede decir conmigo amén. Puede decir conmigo gloria a Dios. Puede decir conmigo aleluya. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Vamos a alabar su nombre. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia